Basco e separatista são duas palavras que costumam andar juntas no noticiário. Fernando Savater é basco, mas não é separatista, e sim um crítico de nacionalismos e segregacionismos em geral. Ele é autor de dezenas de livros e artigos sobre política, ética, educação e literatura, além de obras de ficção. Escreveu também sobre Voltaire, iluminista francês que ele considera o primeiro intelectual, porque queria não apenas compreender, mas também transformar o mundo. Depois da matança no Charlie Hebdo, no começo daquele que viria a ser um ano de ataques carregados de violência e simbolismo contra princípios humanistas, Savater lançou Voltaire contra os fanáticos. A crítica que Voltaire fez do fanatismo se tornou atualíssima em 2015. Afinal, tanto a chacina no tabloide parisiense quanto meses depois, os ataques coordenados na capital francesa foram guiados pela cegueira do extremismo. Savater é antenado, inquieto, mas fica distante da figura soturna e pessimista que muitas vezes a gente associa aos pensadores contemporâneos. Amante das boas coisas da vida, entre elas comer bem, ele é risonho, falante, gentil. Como você vai ver agora, aqui no Milênio. Ética para Amador. É um livro que você ha escrito para su hijo Amador, que era un poquito más joven que ahora. Sí, bastante más. Sí, y ética es una palabra muy bonita, de la cual se habla muy a menudo hoy en día en Brasil. Pero me pregunto si la mayoría de nosotros, no filósofos, la sabríamos definir. Entonces, en lugar de ética para Amador, me gustaría proponer un desafío, una ética para televidentes. Una definición de qué sería la ética para los que están en casa mirándonos ahora. Bueno, efectivamente, mi libro se llama Ética para Amador, pero no estaba solamente pensada para mi hijo. Como es seguramente, normal. Claro. Fue un encargo cuando la asignatura de ética se presentó como alternativa a la religión después del final de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera había que empezar a hablar de ética en los colegios, no existían libros, no existía un plan, y entonces pues me pidieron que hiciera algo que ayudara a los maestros a esa función. Y eso fue, mi hijo tenía entonces 15 años, bueno, pues pensé que era más fácil fingir, digamos, que yo hablaba con él y le escribía una especie de cartas, ¿no? La obra famosa sobre ética de Aristóteles se llama Ética para Nicómaco, que era el hijo de Aristóteles. Entonces yo jugué un poco humorísticamente y le llamé Ética para Amador, ¿no? Pero en realidad la ética es una reflexión que cada uno de nosotros hace sobre su libertad y los motivos que tiene para actuar de un modo u otro. Es decir, no es simplemente un código, sino que es una forma de reflexión. Lo malo es que, y eso creo que está en la línea de lo que usted decía antes cuando hablaba de que ahora en Brasil o en España, entonces, se habla mucho de ética, pero se habla siempre de ética de los demás. Es decir, la gente siempre... yo tengo un compañero que fue también profesor de ética que me dice, mira, yo ya por fin he llegado a una definición perfecta de ética. Ética es lo que no tienen los demás. Bueno, pues esta es la definición que tiene la mayoría de la gente. O sea, la gente dice que malos son los políticos, que malos son los banqueros, que malos son los futbolistas y tal. Y bueno, pero oiga, si la ética solo es una reflexión sobre la propia libertad de uno, no sobre la de los demás. O sea, los demás, pues bueno, ahí están, ¿no? Pero, o sea, que creo que yo eso es lo que intento un poquito explicar en el libro. Bueno, ¿y qué es la ética? Se puede decir en 2 minutos, por ejemplo. La ética es la búsqueda de una vida plenamente humana y digna de ser vivida. Eso es decir, la buena vida. Es decir, la buena vida no está hecha de cosas, sino está hecha de sentimientos, de pensamientos, etc. Entonces, la ética se preocupa de la buena vida. No quiere castigar a la gente, ni torturarla, ni pide sacrificios. No, la ética, al contrario, es la vida mejor. O sea, ¿cómo puede uno buscar una vida más feliz?
Eso es para lo que sirve la ética. Muy sencillo. Pues sencillo de decir, de hacer, no, pero de decir. Y hace como 13 años usted publicó Ética de Urgencia, escrita a partir de una serie de encuentros con alumnos jóvenes, bueno, ¿vale? como Ética para Amador había sido un bestseller un poco en todas partes, pues la editorial quería que yo hiciera otra Ética para Amador 2, ¿no? Entonces le dije que no, que eso no, pero en cambio, como la ética se había dado en muchos colegios, etcétera, yo me ofrecí a hablar con muchachos de esa edad, 20 años después de la ética para Amador, y ver de alguna manera cómo ellos ahora reflexionaban sobre lo que yo había propuesto. Y entonces el conjunto de esos diálogos y esas discusiones fue Ética de Urgencia. ¿Y algo le ha sorprendido en las inquietudes? Bueno, no me ha sorprendido, pero hay un cambio fundamental, y es que en estos 20 años ha aparecido Internet, ha aparecido la web, etcétera, y ha cambiado completamente la vida, porque claro, decir eso es, digamos, un giro sobre todo en la vida de los más jóvenes. O sea, los más jóvenes se mueven en el mundo virtual de Internet casi como si fuera la realidad para ellos más importante, ¿no? Entonces, ese ha sido el cambio mayor, y de eso trata bastante de lo que hablamos en el libro. Bueno, hay inquietudes, me parecen que son algo de nuevo, pero también inquietudes que son antiguas, muy viejas, que siempre están ahí en la juventud. Los problemas de los humanos son básicamente siempre los mismos. O sea, pues decir, tenemos la familia, tenemos los amores, tenemos la política. En eso los humanos venimos, cuando uno viaja muy poquito, le parece que la gente vive de maneras completamente distintas en todas partes del mundo. En cambio, cuando uno lleva muchos años viajando, te das cuenta de que la gente se parece mucho en todas partes, y que en el fondo, más allá del folclore, de la gastronomía, de no sé qué, en el fondo las vidas de las personas son muy parecidas porque es lo que nos toca, no tenemos otras cosas, ¿no? Entonces, en la reflexión ética también pasa eso, ¿no? Al final, pues se trata de hacer el mal o no hacerlo, de ser solidario o no ser solidario, etc. Y uno tiene siempre la impresión también que la vida ajena es mejor. Hay una frase que usted ha citado en una entrevista, una frase de Borges, fantástica. Le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Sí, claro, porque es que siempre ha habido la percepción de que ahora sí que estamos mal. O sea, que antes no, antes se vivía muy bien, todo era fácil, todo era estupendo, pero ahora sí que estamos mal. Bueno, pues no es verdad, ¿no? Vamos, es verdad que estamos mal, pero siempre hemos estado mal. Siempre los hombres han tenido ese problema con el mundo para vivir, ¿no? Usted nació y vivió en San Sebastián, una tierra de cocineros increíbles. Ay, sí, demasiados cocineros. Yo estoy harto de cocineros. Pero también de nacionalistas muy vehementes. Exactamente, y muchas veces coinciden. Los cocineros y los nacionalistas muchas veces son los mismos. Pero a usted le gustan más los cocineros. Sí, prefiero casi cualquier cosa los nacionalistas. Sí. Y encontré en internet una frase atribuida a usted que dice: el nacionalismo en general es imbecilizador, aunque los hay leves y graves, los del forofo, del alirón y el que se pone el cuchillo en la boca para matar. Usted ha sido amenazado de muerte por los del cuchillo y por eso tuvo que vivir escoltado como por más de 10 años. Yo y muchísimas personas más, o sea, casi 1000 personas fueron asesinadas por los terroristas, muchos quedaron mutilados, heridos, tuvieron que irse muchísimas personas del País Vasco. Los terroristas del País Vasco, para explicar a los que están en la casa. Y efectivamente, pues bueno, las personas que habíamos hecho declaraciones en contra o que nos habíamos intentado organizar, digamos, para presentar una acción cívica contra el terrorismo y contra los que lo justificaban, porque claro, había muchos que justificaban el terrorismo, pues sí, durante unos años tuvimos que vivir escoltados por la policía y, en fin, y mucha gente, pues insisto, fue asesinada o tuvo que huir o perdió su trabajo, sobre todo en campos de los medios de comunicación, etcétera, pues tuvieron que huir del País Vasco porque no podían ejercer su trabajo, ¿no? O País Basco é uma região do norte da Espanha que tem língua própria e algumas organizações que defendem a independência política. A mais famosa é o ETA, sigla formada pelas iniciais de uma expressão em basco que quer dizer pátria basca e liberdade. Sequestros e atentados com centenas de mortos levaram o grupo a ser classificado como terrorista pela comunidade internacional. Em 2010, o ETA anunciou o fim dos ataques e, no ano seguinte, o abandono definitivo da luta armada.
por otro lado, hay todo el debate acerca del independentismo catalán. Y usted, me parece, ha sido o es colaborador de Ciudadanos de Cataluña. Bueno, yo ¿verdad? fui uno de los, Sí. padrinos, digamos, del lanzamiento de Ciudadanos, y luego nosotros formamos un partido en algunos aspectos semejante, que se llama Unión, Progreso y Democracia, que abarcaba toda España, porque al principio Ciudadanos era solo un partido para Cataluña, UPyD, ¿no? Sí. Y en fin, pues sí, yo esa opción de un partido que fuera progresista, es decir, que no compartiese con los conservadores españoles pues esa afición que tienen a los obispos y a los santos, y que en fin fuera un partido moderno, laico, progresista, como digo, pero que mantuviese la importancia de la ciudadanía. Uno es ciudadano de un estado, no de un territorio, ¿no? Esa idea de que los seres humanos somos como plantas que crecen en los terrenos, pues falsa, ¿no? Somos ciudadanos de un estado y de todo el Estado, por lo tanto, pues esas fragmentaciones no hacen más que perjudicar la vida en común, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Cataluña? Sinceramente no lo sé, no lo sé. Yo creo que es algo que se ha ido dejando crecer, ¿no? Esas cosas que es muy fácil arrancar un arbolito cuando tiene 2 meses, pero claro, ahora ya es un roble, ¿no? Y se ha ido dejando pues porque, bueno, porque decir no pasará nada, eso es una cosa transitoria. Es verdad también que se ha ido acelerando últimamente porque, claro, en Cataluña había un fondo de corrupción y de latrocinio por parte de los nacionalistas extraordinario. Entonces, cuando han visto que la justicia se acercaba peligrosamente y que iban a empezar a salir todos los latrocinios que han cometido, inmediatamente han lanzado independencia como una forma de librarse de la justicia española, ¿no? Yo creo que eso ha sido uno de los elementos que han acelerado el independentismo, y ahora pues ahí tenemos ese problema que efectivamente es difícil de resolver. Pero no hay una paradoja, si la gente quiere ser independiente, ¿por qué no dejarla? No sé. No, pero es que, vamos a ver, la gente, no hay gente, o sea, sí. los ciudadanos son ciudadanos. Los ciudadanos son ciudadanos de un país. Entonces, a mí me parece muy bien que si se quiere hacer un referéndum y decir, vamos a hacer un referéndum a ver cuántos quieren seguir en este país y cuántos quieren, pues me parece muy bien. Lo que no puede ser es que unos solos digan, no, esto nos lo vamos a quedar nada más nosotros, ustedes se quedan ahí. O sea, eso lo que no puedes es robar parte de la soberanía de los demás. Ahora, que todos nos reunimos y decidimos que, pues eso ha ocurrido en Checoslovaquia y ha ocurrido, bueno, estamos mejor creando 2 estados, uno el resto de España y otro Cataluña, el que quiera que se vaya a vivir a uno y el que quiera que se quede en el otro. Si eso nos ponemos todos de acuerdo, yo no tengo ningún inconveniente. Lo que no puede ser es que unos digan, nosotros por nuestra cuenta y riesgo rompemos unas relaciones, un vínculo que es cívico, sentimental, económico, de todos los tipos. Nunca desde la Segunda Guerra Mundial hubo tantos refugiados en Europa. ¿Cómo imagina usted esta nueva Europa con gente de nuevos colores, sus propias lenguas y no sé qué religiones también? Sí. Es algo muy bueno, nuevo. En Europa ha habido inmigraciones constantemente, ¿no? O sea, que tampoco... Se formó así, claro, como todas las y en partes. Estados Unidos y en otros lugares. Es decir, que nosotros ahora tendemos un poco a verlo porque efectivamente ha sido muy acelerado, pero siempre ha habido esas mezclas. Pero ahora es una ola muy ahora hay fuerte, una ola muy grande, sobre todo porque esas personas que llegan con niños, etcétera, etcétera, no se trata simplemente de abrirles la puerta y que pasen, sino que hay que buscarles algún tipo de acomodo, trabajo, etcétera, ¿no? Y eso es un problema. Yo creo que hay que distinguir entre refugiados e inmigrantes. El inmigrante es una persona que busca mejorar su vida, lo cual es perfectamente legítimo, pero ahí sí que se le pueden poner unos límites. O sea, decir, bueno, mire, ¿por qué no intenta usted, ya que está usted dispuesto a arriesgar su vida para venir aquí, por qué no la arriesga usted mejorando su país, ¿no? Porque a veces lo que vienen es huyendo de dictaduras, de tal. Ahora, el refugiado, pues claro, no tiene la culpa. Un sirio que está entre el dictador Al-Assad y el ejército islámico, pues claro, es verdad que si tiene hijos pequeños y tal, pues dice, mire, yo quiero una vida normal en algún sitio. Y entonces se van. Es complicado. Hay que hacer algo, digamos, para ir... Algo
en toda Europa, porque es que antes Europa no se preocupaba tanto de la inmigración hasta que ha empezado a tocarles a una serie de países. Antes lo único que tenían el problema era España e Italia en parte, porque claro, de África venían los inmigrantes. Ahora ya ha empezado un poco todo el mundo a preocuparse del asunto. Yo creo que es así, es algo que hay que resolver entre todos, buscando qué países pueden dar más ayuda, qué países pueden dar más acomodo, en fin, porque no se trata simplemente de buena voluntad, sino también de recursos, ¿no? ¿Y le parece que esta ola de inmigrantes y refugiados, etcétera, no sé, va a tener como consecuencia también que los nacionalismos crezcan? Seguro, ya están, ya en están, Francia sí. está Marine Le Pen y todo eso, pues ya están ahí. Sí, ajá. O sea que ya inmediatamente se busca el chivo expiatorio. Claro, los nacionalismos, que siempre es rechazo al otro, pues cuanto más otros que hay, más rechazo. O sea, es evidente, ¿no? Y es verdad que además eso es un elemento muy peligroso. UKIP en Gran Bretaña, el Frente Nacional en Francia, la Liga Norte en Italia, en fin, etcétera. Hay muchos grupos verdaderamente peligrosos y que naturalmente pues manejan el miedo que tiene la gente a los inmigrantes, que creen que les van a quitar su trabajo, que van a ocupar espacios que podrían ocupar ellos, etcétera. Eso es yo creo que ahora va a ser durante los próximos años, quizá décadas, va a ser el verdadero problema en Europa. Bueno, y la gente llega con, como yo he dicho, con nuevas religiones musulmanes, la mayoría, y es posible tener un Estado laico donde se respete verdaderamente las religiones, porque, por ejemplo, lo que ha pasado en Francia con el velo musulmán y ahora con la carne de res, de cerdo, la carne de cerdo en las escuelas, hay también ahí una paradoja, o el Estado laico es capaz de respetar. Bueno, primero el único Estado que puede acoger todo es el Estado laico. Sí. O sea, los Estados teocráticos, estos problemas se plantean en Francia o en Alemania porque son Estados laicos. En Arabia Saudita no hay ningún problema religioso porque solamente puede haber en la religión islámica, ¿no? Entonces, es verdad que el Estado laico a veces, pues eso, por ejemplo, yo creo que tiene que haber una legislación para todos y que, por ejemplo, pues no sé, yo en mi clase no aceptaría a una persona con un burka puesto, pero no por razones religiosas, sino por la misma razón que no aceptaría a alguien que fuera con una escafandra de buzo, por ejemplo, ¿no? O algo por el estilo. Que lleven un velo, pues eso es una cosa. Yo he hecho toda mi carrera rodeada de monjas que llevaban velo y no pasaba nada, ni ha ocurrido ningún mal especial, ¿no? A França, que tem cerca de 6 milhões de muçulmanos, a maior comunidade da Europa Ocidental, aprovou em 2010 uma lei que proibiu o uso em locais públicos do chamado véu completo, que cobre o rosto da mulher. A lei foi questionada por uma francesa no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mas a corte manteve a proibição. Hay que aprender a ser laico, ¿no? Porque muchos laicos no lo son del todo. Sí, se lo he preguntado porque cuando pasó la tragedia de Charlie Hebdo, Michel Maffesoli en Francia, por ejemplo, ha dicho, el Estado laico no sabe qué hacer más con los religiosos. Entonces hay un vacío. Es que, por ejemplo, cuando pasó lo de Charlie Hebdo está claro, lo que pasó, lo que no sabe hacer es con los asesinos, no con los religiosos. El problema de Charlie Hebdo no era un problema religioso, es un problema de unos asesinos. Sí. Da lo mismo que los asesinos lucharan por la independencia del País Vasco o por la religión islámica. Los asesinos son asesinos, o sea, no es otra cosa. Entonces, que es verdad que hay personas que se fanatizan por ideas políticas, por ideas religiosas. Bueno, no vamos a suprimir todas las ideas del mundo solamente porque hay gente que se fanatiza. También hay quien mata a una mujer por celos de no sé qué, y no vamos a suprimir todos los matrimonios, los amores que hay en el mundo solamente por eso, ¿no? O sea que lo que hay que castigar es el delito, ¿no? Y luego pues intentar educar para que las personas no sean fanáticas, etcétera, etcétera. Exactamente, después de la tragedia de Charlie Hebdo, usted escribió Voltaire para fanáticos, contra los fanáticos. Sí. Y a lo mejor, si los fanáticos hubieran leído a Voltaire, no serían fanáticos. Sí, esa es la esperanza que todos tenemos. Sí. Esa es la esperanza que todos tenemos, que haya algo que puedan leer. En fin, yo por eso creo en la educación, ¿no? Me parece que la educación
Desgraciadamente a veces he visto que la educación es utilizada para crear fanáticos, eso también es verdad, pero bueno, creo en una educación que desfanatice a la gente. Usted dedicó Voltaire contra los fanáticos a su mujer, Sara Torres, que murió marzo pasado, y ahora hay un nuevo libro suyo, Aquí viven leones, que firma con ella. Sí. Nosotros estábamos escribiendo ese libro juntos. Nosotros hicimos unos programas de televisión hace ya 3 años que se llamaban Lugares con Genio, con una productora argentina, en la cual fuimos a los lugares donde habían vivido escritores y bueno, hicimos un poco pues, el Buenos Aires de Borges, el Santiago de Chile de Neruda, el México de Octavio Paz, la Lisboa de Pessoa, estas cosas. Estamos en Buenos Aires rastreando a uno de los héroes literarios personales míos y de muchos millones de personas más. Él mismo dijo que a veces la literatura nos da grandes amigos. Jorge Luis Borges es amigo mío y amigo de muchos de sus lectores, y él nació aquí, en la ciudad de Buenos Aires, y fue el imaginario de su vida está centrado en esta ciudad. Y entonces habíamos pensado hacer pues una segunda parte, no conseguimos dinero, pero entonces dijimos, bueno, pero un libro sí podemos hacer. Y entonces este es un libro, yo creo que más con más detalles, con fotos, con cómics, con una serie de cosas que había inventado Sara, ¿no? Lo que pasa es que desgraciadamente cuando estábamos haciéndolo, pues ella murió. Yo he acabado lo que he podido, faltan algunos de los autores que sin ella ya no he tenido ánimo para hacer. Bueno, un reportero del País le preguntó si la filosofía sirve para algo cuando muere alguien querido, y usted contestó que desgraciadamente no. ¿Tiene la filosofía explicación para el amor que deja un dolor más fuerte que la razón cuando se va la persona que se ama? Bueno, no, eso, es decir, es verdad que hay una visión, uno puede tener una visión objetiva de las cosas, sabemos que somos mortales, sabemos que... Fíjate que yo creo que toda gran historia de amor acaba en tragedia, porque uno de los miembros muere. Es decir, solo las historias triviales de amor acaban bien. O sea, pues un día uno se va con otra y la otra con otro y ya ahí acaba bien. Pero las historias de amor de verdad, todas son trágicas, porque todas hay un momento en que uno de los dos muere, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dices, pero cuando te pasa y cuando te ocurre, y sobre todo a ciertas edades y ciertos momentos de la vida, pues ya no hay segunda oportunidad. Bueno, Fernando Savater, muchísimas gracias. Que lo pase bien. Ahora tiene que volver a Brasil para conocer a Río y el país es muy grande. Ya creo que ya he puesto el pie o sea, en esos casos lo difícil es poner el pie por primera vez. Ya he puesto el pie en Brasil y ahora ya el tirón me va a volver a traer. Tiene que venir con Amador. Bueno, Amador ya tiene una edad y un tamaño que hace lo que quiere, ¿eh? Yo le puedo sugerir, pero ya órdenes le doy pocas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. No fim da entrevista, falamos da paixão que Savater tem por óculos de armações coloridas. Mesmo num primeiro contato, ele é como um velho amigo com quem a gente tem vontade de trocar histórias, dicas de restaurantes, livros. Estudando para nossa gravação, aliás, eu achei uma entrevista em que Savater citava o intelectual inglês G.K. Chesterton. E por acaso, meses antes, eu tinha lido um romance de um escritor colombiano que trazia Chesterton como figura central. Acabei emprestando meu livro a Savater, que me disse para dar um pulinho à casa dele se eu passar hora dessas pelo País Basco. Quem sabe? Foram guiados pela cegueira do extremismo. Savater é antenado, inquieto, mas fica distante da figura soturna e pessimista que muitas vezes a gente associa aos pensadores contemporâneos. Amante das boas coisas da vida, entre elas comer bem, ele é risonho, falante, gentil. Como você vai ver agora, aqui no Milênio. Ética para Amador. É um livro que usted ha escrito para su hijo Amador, que era un poquito... Efectivamente, mi libro se llama Ética para Amador, pero no estaba solamente pensada para mi hijo. Como seguramente, claro. Fue un encargo cuando la asignatura de ética se presentó como alternativa a la religión.
después del final de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera había que empezar a hablar de ética en los colegios, no existían libros, no existía un plan, y entonces pues me pidieron que hiciera algo que ayudara a los maestros a esa función. Y eso fue, mi hijo tenía entonces 15 años. Era intelectual, porque queria não apenas compreender, mas também transformar o mundo. Depois da matança no Charlie Hebdo, no começo daquele que viria a ser um ano de ataques carregados de violência e simbolismo contra princípios humanistas, Savater lançou Voltaire contra os fanáticos. A crítica que Voltaire fez do fanatismo se tornou atualíssima em 2015. Afinal, tanto a chacina no tabloide parisiense quanto meses depois, os ataques coordenados na capital francesa. Estou mais jovem que agora. Sí, bastante más. Sí, y ética es una palabra muy bonita, de la cual se habla muy a menudo hoy en día en Brasil. Pero me pregunto si la mayoría de nosotros, no filósofos, la sabríamos definir. Entonces, en lugar de ética para amador, me gustaría proponer un desafío, una ética para televidentes, una definición de qué sería la ética para los que están en casa mirándonos ahora. Bueno, Basco e separatista são duas palavras que costumam andar juntas no noticiário. Fernando Savater é basco, mas não é separatista, e sim um crítico de nacionalismos e segregacionismos em geral. Ele é autor de dezenas de livros e artigos sobre política, ética, educação e literatura, além de obras de ficção. Escreveu também sobre Voltaire, iluminista francês que ele considera o primeiro